Saludos queridos amigos y hermanos de este canal, bienvenidos a un nuevo video de estudio profético. El día de hoy nos introducimos al estudio de las 7 iglesias. Comenzamos con la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Y recuerden que esto lo pueden encontrar en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Recordándoles también que esta es una serie de videos en los que estamos estudiando todo el libro de Daniel y también de Apocalipsis. Actualmente nos encontramos en el capítulo 2 de Apocalipsis, así que si no han visto los videos anteriores pueden buscarlos aquí en mi canal en la lista de reproducción de estudios proféticos. Hablamos ya anteriormente sobre las 7 iglesias de manera general, hicimos una introducción a el mensaje de las 7 iglesias, así que les recomiendo mucho que vean ese video antes de empezar con la iglesia de Éfeso. Ahí también doy algunas pautas de por qué interpretamos las iglesias como periodos de tiempo. También hablo un poco de la estructura del mensaje a cada una de las iglesias, entre otros temas importantes. Así que si no han visto ese video pueden ir a verlo antes de comenzar con el mensaje a Éfeso, puesto que aquí daré por sentado que se comprendieron ciertos aspectos del mensaje a las 7 iglesias dados en el estudio anterior. Ahora, sin más que decir, vamos a comenzar el estudio de el mensaje a Éfeso, la primera iglesia del Apocalipsis, el primer periodo histórico del cristianismo que nos da luz sobre muchas cosas para nosotros actualmente también. Recordemos que el mensaje a las iglesias es un mensaje universal, que sí está direccionado a los cristianos específicamente de Éfeso en su tiempo, también al periodo para el cual fue escrito, pero tiene un mensaje que trasciende a través de los tiempos y llega hasta nuestros días y que debemos tomar muy en cuenta. Ahora bien, comenzamos entonces. Hacemos una introducción a esta locación geográfica, al Éfeso histórico y también al Éfeso bíblico. Hablando un poco sobre el Éfeso histórico, el diccionario bíblico adventista dice lo siguiente: ciudad del Asia Menor Occidental, cerca de la desembocadura del río Caister. Recuerden también que en el estudio anterior coloqué un mapa con las ubicaciones de cada una de las iglesias para que se ubiquen un poco mejor de qué zona geográfica del mundo estamos hablando. Esta estaba situada en la unión de varias rutas de intercambio dentro del mundo griego. Este es un dato importante, puesto que estaba ubicada en un sitio muy estratégico. Esta ciudad era muy importante y por eso inclusive ustedes van a ver que Pablo dedica bastante tiempo y esfuerzo, inclusive un libro completo, a la iglesia de Éfeso, puesto que esta era una iglesia muy relevante, era un lugar donde confluían muchas personas, muchas culturas, donde había mucho movimiento, ¿sí? Y se encontraba sobre el camino principal de Roma hacia el oriente. Adquirió importancia por su posición estratégica. Su gran templo, el centro del culto a Diana, la famosa diosa Diana o Artemisa, que dicho sea de paso es un arquetipo de la diosa madre, que posteriormente sabemos que adquiere la forma de la Virgen María en el catolicismo. ¿Sí? Entonces es un dato no menos importante, ¿no? El culto a Diana era un culto muy fuerte, muy establecido en la ciudad de Éfeso y muy poderoso. Y esta fue una de las dificultades que justamente tuvieron los primeros discípulos, los apóstoles, cuando llegaron a esta ciudad y cuando trataron de transmitir el mensaje en esta ciudad. Sí, el culto a esta diosa madre era tan fuerte que se levantó mucha oposición hacia el cristianismo. Entonces, dato interesante, ¿no? También era famosa por sus libros de magia, ¿sí? Los Ephesia Grammatica. Estos eran libros de hechicería, ¿sí? Y pues eran muy populares, ¿no? Eran muy conocidos, eran bastante famosos en el mundo antiguo. Inclusive muchos de estos textos se han conservado hasta el día de hoy y pues suelen ser un objeto de estudio, y gran parte de las religiones esotéricas o de los que practican el ocultismo basan muchas de sus enseñanzas o de sus hechizos en los Ephesia Grammatica. Entonces son interesantes estos libros por los cuales esta ciudad era famosa y que el libro de Hechos sí menciona. Fíjense en qué tipo de ciudad era fíjense qué tipo de lugar se desarrolló el primer cristianismo, ¿no?
y el poder económico de su asociación bancaria. También era un poder, era un lugar con bastante influencia económica, puesto que aquí pues había una asociación de bancos en aquel tiempo. Entonces, noten cómo hay un aspecto político, un aspecto religioso, un aspecto cultural, sí, inclusive un aspecto esotérico, ¿no? Con todo este asunto de la hechicería, de la magia, y el aspecto económico como factores importantes para el desarrollo del cristianismo en sus primeras épocas. En otras palabras, los cristianos no la tuvieron para nada sencillo en el principio, mis queridos hermanos. Sí, era realmente una lucha espiritual tremenda, si es que ustedes se ponen a pensar en ello. Eran costumbres, eran culturas que tenían muy arraigadas, muy enraizadas el amor al dinero, la idolatría, la hechicería, entre otras cosas. Eran culturas que tenían esto como su base de vida. Y es en este contexto en el cual ingresa el cristianismo, en el cual los primeros cristianos tuvieron que predicar el mensaje, hermanos. Y hoy en día a veces nos duele ir a hacer obra misionera acá un poquito lejos de nuestra casa, o salir a repartir libros o hablarles otros de Dios. Pero fíjense el contexto en el cual los primeros cristianos predicaron la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos ese mismo ímpetu y ese mismo poder y esfuerzo que tuvieron los primeros cristianos hoy en día también, hermanos. Debería dejarnos una lección, ¿no? Fíjense el contexto en el cual se predica el mensaje. Ahora, hablando un poco de lo que la Biblia nos aporta sobre esta iglesia. Éfeso probablemente tenga una raíz griega que significa deseable, ¿sí? Hay varias interpretaciones, ¿no?, sobre el origen del nombre de la ciudad, pero la más probable y la que nos concierne bíblicamente hablando es deseable, ¿sí? Nombre que estaba muy bien representado con respecto a las características de la iglesia, ¿sí? Lo que sabemos de Éfeso proviene principalmente de los capítulos 18 al 20 del libro de Hechos. Ahí vamos a encontrar mucha información de lo que sucedía en esta ciudad en tiempos de Pablo. Y también de la propia epístola a los Efesios. La Biblia registra varios eventos importantes que se dieron en Éfeso, como por ejemplo el rebautizo de Éfeso. Sí, esta es la única ocasión en toda la Biblia que se menciona un rebautizo, dato no menos importante. También se habla de la multitud de señales realizadas por Pablo en este lugar, que algunas de ellas eran increíbles, ¿no? Sanidad, milagros de todo tipo que Pablo manifestó en este lugar y que le dio poder al mensaje y mucha gente vio y creyó. La quema de los libros de magia, los famosos Efesia Gran Mata, de los que hablamos hace un momento. Hubo una gran quema de libros, que inclusive el libro de Hechos reporta el precio de estos libros, de todos los libros que se acumularon y quemaron, que nos dice que era 50,000 denarios, lo cual era bastantísimo. Sí, entonces esto estaba muy extendido, pero también es interesante ver cómo multitudes de personas dejaron la hechicería para poder seguir la causa del evangelio. Así de poderoso era el mensaje. También aquí se dio el famoso alboroto por la diosa Diana, ¿sí? Recordemos inclusive el mantra que se repetía aquí una y otra vez como locos, como un rezo, ¿sí? Viva Diana de los Efesios, ¿sí? Entonces esto sucedió durante el paso de Pablo por esta ciudad. E inclusive fueron arrastrados algunos de los discípulos, se menciona a Gallo y Aristarco, al teatro de la ciudad, donde se les pidió cuentas del mensaje que estaban predicando, y ahí enloquecieron, ¿no es cierto? Y recuerden que esto comenzó por los plateros que vieron que su negocio se veía afectado por la predicación de este nuevo mensaje. Entonces, un evento muy importante, ¿no?, que vemos y nos ayuda a entender el contexto en el cual se desenvolvieron los primeros cristianos y también cómo era el carácter de estos primeros cristianos, ¿sí? Y aún dispuestos a dar la vida por la predicación de la palabra. Y también una cosa no menos descartable que vamos a examinar un poquito más adelante son las palabras finales, las palabras de despedida que Pablo le da a los ancianos de la iglesia de Éfeso, a los dirigentes de la iglesia de Éfeso, que vamos a ver son muy relevantes tomando en cuenta del periodo histórico del cual estamos hablando. Entonces, esto a manera de introducción. Aquí pueden ver, ¿no?, algunas imágenes
interesantes sobre la iglesia de Éfeso. Esta es la famosa diosa Artemisa o Diana, de la que tanto habla el libro de Hechos. Pueden verla, ¿no?, en el extremo derecho de la diapositiva. Sí, esa es la famosa Diana. Noten la representación, ¿no? Y notamos algunos elementos interesantes. Esta diosa siempre fue asociada con la fertilidad. Por eso es que se la representa con multitud de pechos. Sí, ustedes notarán que en todo su tórax hay una multitud de pechos, porque esto representaba fertilidad. ¿Sí? Algo muy curioso también que se suele asociar con la Virgen María es la fertilidad, justamente. También noten la corona que ella lleva. ¿Sí? Es una corona en forma de torre. Recordemos que el libro de Daniel habla, por ejemplo, del dios de las fortalezas. ¿Sí? Entonces, noten algunos elementos paganos interesantes, ¿no? Todos estos elementos, dicho sea de paso, y hemos mencionado eso en algunos estudios, vienen de Babel, ¿no? De Babilonia, de los primeros cultos mistéricos paganos que comenzaron allá con Nimrod, que instituyeron el culto al Dios Padre, el Dios Hijo y la diosa Madre. Entonces siempre van a encontrar el arquetipo de la diosa Madre en la mayoría de culturas. Y cuando el cristianismo, más bien dicho, se empieza a paganizar, se empieza a mezclar con el paganismo, empieza a adoptar un montón de corrientes ideológicas, filosóficas y religiosas del paganismo. Entre ellas, la veneración a la diosa madre, que era muy popular entre las culturas paganas y entre los romanos, como ustedes bien podrán notar en lo que estamos estudiando. ¿Sí? Y por lo tanto, había una necesidad de adaptar ciertos elementos del cristianismo a las culturas paganas, para así cristianizarlos, entre comillas. Una de esas fue la diosa madre, ¿no?, que posteriormente adquiriría la iconografía famosa de la Virgen María. ¿Sí? Entonces, inclusive a María y algunos santos en el catolicismo se les representa con el mismo tipo de corona que ustedes pueden observar en esta diosa pagana. Y noten también el halo de luz que contiene en la parte de atrás. ¿Sí? Hay un halo circular detrás de ella, ¿no? Cosas interesantes, iconografía que no es menos importante y que podemos asociarlas a ciertas imágenes religiosas que nosotros conocemos ya actualmente. Y podríamos mencionar más detalles de la diosa que ustedes están viendo, pero creo que con eso basta para recalcar el punto, ¿verdad? Noten el dualismo también entre blanco y negro, y un largo etcétera. El famoso templo del cual habla Hechos, de la diosa Diana, que era uno de los templos más hermosos de la antigüedad, que pueden ver al centro en la parte superior. ¿Sí? Una reconstrucción digital de cómo pudo haber sido este templo. Ven una de las famosas bibliotecas en la parte lateral izquierda, ¿sí? Y debajo de esta ven el teatro. Estas son las ruinas del famoso teatro, a donde arrastraron a Gallo y Aristarco, y casi arrastran al mismísimo Pablo para rendir cuentas. Sí, es en este mismísimo teatro donde Hechos dice que todos se alborotaron y arrastraron a los discípulos y empezaron a gritar viva Diana de los Efesios. Sí, ese es el teatro, ¿no? Y como último, en la parte central inferior pueden ver la imagen de la quema de libros, ¿no? La quema de estos libros de magia en la ciudad de Éfeso. Entonces, imágenes ilustrativas que nos ayudan un poco a comprender mejor el contexto cultural del cual estamos hablando. Ahora bien, vámonos a los textos en cuestión y vamos a empezar a interpretar la profecía. ¿Sí? Ahora que ya tenemos una concepción de cómo era este lugar, de cómo era esta iglesia, de cómo se la tenían que ver los primeros cristianos, vamos a entender un poco mejor por qué Cristo le dice este tipo de cosas a esta iglesia. Comenzamos, versículos del 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Recordemos que los ángeles en Apocalipsis, en profecía, representan mensajeros, ¿no? Bien sean divinos o bien sean humanos, en este caso humanos. Es decir, a los mensajeros fieles, a los guardas, a los líderes de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Sí? Recordemos que ya estudiamos esto en el capítulo 1, pueden ir a verlo, pero en pocas palabras, las 7 estrellas son los mismos ángeles de los que estamos hablando, ¿no es cierto? Y los candeleros representan a la iglesia como tal, Cristo andando entre las iglesias. Esto también es lenguaje del santuario, ¿no?
Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Sí? Con todo el contexto histórico que les mencioné hace un momento, creo que estos versículos cobran más vida, ¿no es cierto? Porque muchas veces estudiamos, leemos, pero no entendemos la magnitud de lo que se está escribiendo. Y ahora que tenemos un poco más de contexto histórico y bíblico, podemos entender el porqué de estas palabras y por qué el mismísimo Cristo halaga a esta iglesia por su arduo trabajo, por su amor y por la obra que hace. Algo increíble, ¿no es cierto? Y quisiéramos que Cristo dijera eso de nosotros hoy en día. Y podrá decirlo de muchos de nosotros, o podrá no decirlo, ¿no? Cada cual sabrá, y debería llevarnos a la reflexión. Ahora, interpretando esto, ¿no? Veíamos en el estudio introductorio a las 7 iglesias que cada una de estas iglesias representa un periodo de tiempo. Ahora, quiero aclarar, y esto es muy importante, que los periodos de tiempo que se establece para cada una de las iglesias son periodos tentativos. ¿Sí? Es decir, podrían bien iniciar unos años más, unos años menos, podrían ubicarse un poco diferente, pero en general los periodos de tiempo que vamos a asignar a cada una de las iglesias son los más acertados, pero no olviden que son periodos tentativos, ¿sí? Y claro, ¿no? Estos están basados en los eventos, en las características de la iglesia, en las profecías paralelas o análogas a la profecía de las 7 iglesias, y mediante estos hemos ubicado un periodo de tiempo, ¿sí? Pero no tienen por qué ser 100% exactos, eso es lo que queremos dar a entender. Sin embargo, ubicar un poco después, un poco antes, no cambia para nada el contenido, la interpretación, ni el periodo de tiempo en sí que abarcan, ¿sí? Porque solamente estamos hablando de periodos pequeños, de los cuales se puede diferir, ¿no?, a la interpretación que estamos dando. Ahora, el primer periodo de tiempo que simboliza la iglesia de Éfeso abarca desde el año 31, que Cristo asciende al cielo, hasta el año 100. ¿Por qué establecemos el año 100? Porque esta es la iglesia apostólica, esta es la iglesia deseable, como vimos anteriormente, esta es la iglesia de pureza doctrinal. ¿Sí? ¿Por qué se mantuvo así esta iglesia? Justamente por la presencia de los apóstoles en el medio cristiano. Los apóstoles que fueron testigos y anduvieron con Cristo y recibieron el mensaje directo de Cristo, mantuvieron la pureza doctrinal y también de práctica entre los cristianos. ¿Sí? Mantuvieron esa pureza. Y mientras los apóstoles estaban todavía en este mundo, pues esa pureza se conservó bastante bien. Y Pablo nos lo hace comprender en textos como 2 Tesalonicenses 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, podemos ubicar hasta el año 100, que es aproximadamente el año donde Juan murió. El último de los apóstoles vivos fue Juan, ¿no es cierto? El famoso Juan, el discípulo amado, que se cree murió en el año 96, justamente tras haber escrito el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Y justamente este es uno de los últimos mensajes que Juan deja, ¿no?, para las iglesias. Entonces, cuando Juan muere el último apóstol y termina esta época apostólica. Noten también que los propios textos que acabamos de leer se nos dice que esta iglesia probó a los que dicen ser apóstoles. Es decir, esta es la época apostólica, la época en la que todavía vivían los apóstoles. Y el último de los 12 muere a final del primer siglo. Entonces, por eso es que designamos este periodo profético desde el año 31 al año 100. ¿Ya? Esta se caracteriza por ser la iglesia deseable, puesto que la pureza doctrinal en teoría y en práctica aún se conservaban. Y podemos ver en Hechos 2, ¿verdad? Podemos ver en Hechos 2 y en Hechos capítulo 15 cómo era este primer cristianismo y cómo realmente era una iglesia deseable, porque hacían la voluntad del Señor y se esforzaban por llevar adelante el evangelio y vivir en sus propias vidas, dar un testimonio vivo del mensaje del evangelio. ¿Sí? Entonces era la iglesia deseable. Jesús se presenta como aquel que dirige las iglesias y se usa el lenguaje del santuario. Eso también lo vimos en el estudio pasado, ¿no? No es coincidencia que Jesús aparezca entre candelabros. Recordemos dónde había candeleros, ¿no es cierto? En el lugar santo. Cuando Cristo pronuncia esta profecía, cuando Cristo se le revela a Juan, y cuando hablamos específicamente de este periodo de tiempo, Cristo está en el lugar santo.
¿sí? No es coincidencia el lenguaje que se está usando aquí, que se usó también en el capítulo 1. Las obras de justicia y el arduo trabajo misionero caracterizan al cristiano, caracterizaron a estos primeros cristianos y deben seguir caracterizando a los cristianos de hoy en día. Las obras de justicia y el arduo trabajo, hermanos. Porque la fe, como dice Santiago, sin obras está muerta. No podemos hablar de fe si no viene acompañada de obras. El producto automático o el producto inevitable de la fe son las obras. ¿Sí? Vienen ligados, nunca se puede separar lo uno del otro. Y notamos aquí que esta iglesia se caracterizaba justamente por eso, por sus obras de justicia, por lo que hacían y por el gran trabajo misionero que llevaban adelante. También podemos notar en estos primeros versículos, ¿sí? Cuando dice no puede soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Noten esta característica interesante en la primera iglesia, hermanos, que muchos cristianos en todo el mundo actualmente se han olvidado. Y esta característica es que el pecado no se tolera, se reprende, mis estimados hermanos, se amonesta, se llama al arrepentimiento. El pecado, hermanos, no era tolerado en la iglesia primitiva. Si había pecado, se denunciaba, se hablaba, se enmendaba, se arreglaba, se llamaba al arrepentimiento. No se lo toleraba, no se lo escondía. No se decía no le juzgues, o no se le decía trátale con amor. No, tratar con amor, justamente los primeros cristianos entendían que el amor era reprender. Si uno ama a su prójimo, era necesario ayudarle a enmendar su camino. Y eso no era juzgar, eso era amar, hermanos. Debemos de entender que el juicio y el amor vienen de la mano, siempre y cuando estos sean para redimir. ¿Sí? Y ahí también derribamos este famoso mito de que no debemos juzgar. Eso es falso, hermanos. La Biblia no enseña a no juzgar. La Biblia enseña a juzgar correctamente, que es muy diferente. Inclusive el famoso texto que se usa sobre el juicio, ¿sí? que suelen usar más que todo para defender que no debemos juzgar, enseña todo lo contrario. Porque dice, mira primero la paja que hay en tu ojo para que puedas sacar la que está en el ojo de tu hermano. ¿Notan? Entonces no dice que no juzgues, dice saca primero tu paja y luego ayúdale a tu hermano a sacar la suya. Noten, por favor, hermanos, lo que estoy diciendo. Inclusive directamente Pablo lo menciona, ¿no? En alguno de estos textos que están aquí citados, que Dios nos va a poner eventualmente a juzgar a los ángeles. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Hemos hablado del milenio y todo el asunto. A juzgar a los ángeles. ¿Y cuánto más no deberíamos los hijos de Dios juzgar las cosas de este mundo pasajero? Lo dice casi que en esas palabras, no estoy parafraseando. Entonces la Biblia no prohíbe a los hijos de Dios juzgar, lo que prohíbe es hacerlo mal. Y claro, hay ciertas pautas, hay ciertos parámetros para hacerlo correctamente, pero lo que debemos recordar de manera principal, lo más importante sobre este tema, es que el buen juicio se hace con el objetivo de redimir, no de destruir. ¿Sí? Que eso, podríamos hacer un estudio completo sobre el juicio, pero quiero que quede claro eso. Y noten cómo en esta iglesia, en la primera iglesia de Éfeso, y recuerden que este también es un mensaje para nosotros hoy en día, el pecado no se toleraba, hermanos, se reprendía. No se soportaba, dice aquí. No soportas a los malos. Y también nos dice que prueba a los que dicen ser apóstoles, hermanos. Aún a los que dicen ser apóstoles. A veces seguimos ciegamente a nuestros líderes. A veces lo hacemos y yo también lo he hecho. Pero la Biblia nos dice que hay que probar. Probad a los espíritus, inclusive nos aconseja, hermanos. Sí, recuerden a los cristianos de Berea, los famosos bereanos. Que la imagen que ustedes ven en pantalla es una representación, ¿no? de los bereanos escuchando el mensaje y preguntándose, ¿estará bien? ¿Sí? Noten, inclusive lo que yo les digo, yo les he mencionado muchas veces, vaya y confirme, investigue, amplíen su estudio con lo que yo les digo y verifiquen si es verdad y verifiquen si estoy correcto, porque podría equivocarme, soy un ser humano. Eso caracterizaba a estos primeros cristianos, hermanos, y lamentablemente muchos cristianos hoy en día se han olvidado de eso, de que la Biblia nos manda a
a tener criterio, nos manda a discernir, nos manda a investigar, nos manda a examinar, hermanos. Y por eso es que ustedes ven muchos lobos vestidos de oveja parados en los púlpitos, dirigiendo iglesias inclusive. Y no estoy hablando de nadie en específico, pero se ha visto. Tampoco estoy hablando de iglesias específicas, ¿no? En el mundo cristiano en general se han visto este tipo de cosas. Y es porque hemos olvidado esta característica importante que tenían los primeros cristianos y que deberíamos tener hasta el día de hoy. Examinarlo todo a la luz de las escrituras, a la luz de la revelación. Y les invito muchísimo a que todos estos textos que están citados en los dos últimos puntos, los lean y los examinen por su cuenta y saquen sus conclusiones. Estos textos son muy importantes. Quisiera leer cada uno de ellos para ustedes, para reforzar el punto de lo que les vengo diciendo, pero en honor al tiempo no podemos hacerlo, pero les invito a que ustedes puedan leer estos textos que he citado aquí, ¿sí? Entonces, continuamos. Versículos 4 y 5. Pero, aquí viene la reprensión a esta iglesia. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Sí? Hay una amonestación. Esta iglesia puede ser muy buena, muy deseable, muy perfecta, pero tiene una amonestación. ¿Sí? ¿Cuál es esta iglesia? Que ha dejado su primer amor. Noten, el versículo anterior dice que lo hacían todo por amor de mi nombre, pero aquí se dice que dejó su primer amor. ¿Qué podemos entender de esto? Que esta iglesia de este periodo no estaba carente de amor, hermanos, sino que había olvidado el primer amor. ¿Sí? Es decir, amaban a Cristo, pero se habían enfriado, habían dejado de hacer las obras que hacían al principio. Y esto siempre se ha comparado, ¿no?, con el primer amor entre los esposos, entre los novios, que cuando recién se conocen, pues hay esa devoción, ese fervor, ¿no?, por hacer feliz a la pareja. Pero aunque se casan, pasan los años y aunque se siguen amando, a veces disminuye, ¿no?, esa emoción del inicio. Entonces, lo mismo pasa acá. Cristo está amonestando a estos cristianos y también a nosotros de haber olvidado el primer amor, de haber olvidado esas ganas, ese fervor, ese ímpetu que teníamos al inicio por las cosas del evangelio, por predicar la palabra, por reformar nuestra vida. Lo hemos olvidado y se nos exhorta a recuperarlos, ¿sí? a volver a nuestra antigua condición, al inicio, cuando recién conocimos al Señor, hermanos. El amor también, según lo que acabamos de leer, siempre se manifiesta en obras. El amor sin obras no tiene sentido, hermanos. Yo no puedo decir que amo a alguien si es que no se evidencia en hechos. ¿Sí? Lo que dijo el propio Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Estas son palabras de Cristo directamente que Juan registra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y lo recalca un montón de veces. Ahí tienen los textos que pueden leerlo. ¿Sí? De que el amor tiene que manifestarse en obras. El que dice que lo ama y no hace su voluntad, el tal es mentiroso, y no guarda sus mandamientos, hermanos. El amor está ligado a la ley de Dios, a la obediencia. Muy importante, y recordemos que la misma ley en sus 10 mandamientos está dividida en 2 secciones: el amor a Dios y el amor al prójimo, tal como Jesús lo manifestó, ¿verdad? Si entonces el amor se manifiesta en obras, esto es lo que nos está recalcando estos versículos. Por eso dice: arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerden que primero comenzó hablando de amor, pero ahora está hablando de arrepentirse y volver a las primeras obras. El amor y las obras son paralelas, hermanos, vienen en el mismo costal, no podemos separarlas. El primer amor se puede perder, pero lo bonito es que también se puede recuperar según estos textos, hermanos. Y eso también es una lección para las parejas casadas. Sí, no solamente aplica a nuestra relación con Cristo, sino también a nuestra relación matrimonial, ¿no es cierto? Hay un llamado al arrepentimiento. De no ser así, esta iglesia podría perder su posición como representante de Cristo. ¿Sí? Por eso Cristo le dice: si no te arrepientes, quitaré tu candelero. Recordemos que cada candelero representaba las iglesias, ¿no es cierto? Entonces, corrían el riesgo de ser rechazados, ¿no? Y ese es un patrón que vemos a través de la historia, hermanos. El cristianismo durante todos los tiempos ha tenido una época de
una época de luz, una época de, de perfección, por decirlo de alguna manera, una época de decadencia y una época de apostasía. Y en esta época de apostasía llegan a ser rechazados. Por ejemplo, con el protestantismo, ¿no? que surge en el siglo XVI, y Dios aprueba este movimiento, Dios lleva adelante este movimiento conforme a la luz que le fue dado estaba bastante bien encaminado, pero poco a poco, cuando los reformadores fueron muriendo, se fue apagando la llama de la reforma, ¿sí? Y empezaron a caer en decadencia, hasta que finalmente entró la apostasía a las diferentes iglesias protestantes, y Dios saca de ahí un remanente para nuevamente repetir el ciclo prácticamente, ¿no? No porque Dios quiera, sino porque el ser humano es así de mal llevado, ¿no? Es así de malvado, de mal influenciable, y lamentablemente sucede este patrón. Van a notar este patrón durante toda la historia de la humanidad, no solo del cristianismo, pero principalmente en el cristianismo, ¿sí? Entonces cuando la iglesia cae en apostasía, cuando la iglesia no sigue los consejos de Cristo, y aquí les estoy hablando de manera global, corporativa, por decirlo de alguna manera, pero también de manera individual, ¿no? A cada persona y a cada iglesia en particular. Cuando la iglesia se desvía de las enseñanzas de Cristo, cuando la iglesia olvida el primer amor, corre el riesgo de llegar a ser desechada por Cristo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo nos llama al arrepentimiento, pero recordemos que hay un momento en el que el Espíritu Santo deja de hablar cuando nosotros hemos rechazado una y otra vez la voz de Dios. Por lo tanto, como individuos y también como iglesia, podemos llegar a ser rechazados por Cristo, por haber sacado a Cristo de nuestro medio, ¿sí? Una cosa tremenda, ¿no es cierto?, si nos ponemos a pensar. Las palabras de despedida a los ancianos de Éfeso tienen sentido tomando en cuenta el contexto de la iglesia y lo que estaba por venir en el futuro, ¿sí? Miren, vamos a hablar un poquito del asunto de las iglesias, de la despedida a la iglesia de Éfeso. Cuando Pablo estaba por partir de Éfeso, sabiendo que probablemente era la última vez que los viera en persona, les dice unas palabras interesantes a los ancianos de Éfeso. Y creo que no es coincidencia y es importante tomarlas en cuenta. Estas las encuentran en Hechos 20 del 28 al 32 y están relacionadas a 2 Tesalonicenses 2 del 6 al 8 y otros textos más, ¿no? Hay más textos que hablan sobre esto, pero estos son los principales. Ahora miren la situación de Éfeso, hermanos. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿sí? Pablo dirigiéndose a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y también recordándoles su vocación, ¿no? Para qué fueron llamados y por quién fueron puestos, ¿no es cierto? Para apacentar la iglesia del Señor que Él ganó con su propia sangre. Hermanos, los líderes de nuestra iglesia, si usted es anciano, diácono, pastor, debemos tener en cuenta que tenemos una responsabilidad grandísima delante del Señor, hermanos. La influencia de un líder puede llevar a la perdición o a la salvación a su grey. Sé que después de mi partida, noten, cuando el Pablo se fuera, sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Entonces, cuando Pablo se fuera, habrían amenazas externas, hermanos, lobos rapaces que entrarían a la grey. ¿Cómo iban a entrar, hermanos? Porque los apóstoles ya no estarían para resguardarlos. Por eso es que se le encarga esta tarea a los ancianos, a los líderes, a los obispos de cada iglesia. Se les dice que cuiden la grey, porque estos lobos van a entrar. Hermanos, si en los tiempos de Pablo estos lobos estaban ya entrando, y eso nos lo deja claro 2 Tesalonicenses 2 del 6 al 8, ¿cuánto más hoy en día? A veces queremos pensar que nuestras iglesias son perfectas, que no hay ningún mal. No seamos ingenuos, hermanos. Si el diablo trabajaba en los tiempos de los apóstoles, tengamos por seguro que sigue trabajando en nuestros tiempos. Y muchos de estos lobos que entran no son hermanos de a pie. Muchas veces pueden ser líderes. Sí, muchas veces pueden ser hermanos laicos, pero muchas veces también líderes. Entonces tomemos en cuenta la advertencia que Pablo hace. Por eso esta iglesia se le dice, ¿no?
se le felicita por probar a los apóstoles, por ser una iglesia que examinaba, que discernía los espíritus, hermanos. Continúa diciendo, versículo 30, y de entre vosotros mismos. Miren que hay amenaza externa y acá también hay amenaza interna. Entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. ¿Sí? Entonces está muy relacionado con el mensaje a Éfeso, las últimas palabras que Pablo le da a esta iglesia justamente. Sí, habrá de entre vosotros gente que se levanta, hermanos, gente de adentro. Y hermanos, a veces nos asustamos por la amenaza externa, ¿no? Con los que estudiamos profecía decimos que la ley dominical, que el papado, que el protestantismo apóstata, etcétera, etcétera. Pero el espíritu de profecía, y aquí también vemos que la propia Biblia nos dice que una de las amenazas más importantes es la que está dentro de la propia iglesia, no fuera, hermanos. De dentro podrá levantarse mucha gente diciendo servir al Señor, pero que realmente no lo está haciendo, hermanos. Y por eso debemos estar muy despiertos. Y se llevarán a los discípulos en pos de sí, dice. No hemos visto muchos movimientos disidentes, y recuerden que por disidencia nos referimos no solo a aquellos que han salido de la organización, sino a aquellos que apostatan aún estando dentro de la organización y pueden seguir en la organización de por vida, pero aún así ser disidentes. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, ¿no? También recordemos que este término pues tiene varias connotaciones, pero lo importante es que no podemos estar seguros ni aún dentro de la propia iglesia. Nuestra única convicción y seguridad viene de nuestra relación con Cristo Jesús y de nuestro estudio profundo de las Escrituras, tanto canónicas como del espíritu de profecía, ¿no es cierto? La Biblia y el espíritu de profecía son nuestra única salvaguarda ante los engaños satánicos que se están ciñendo sobre nosotros. Por tanto, velad, recomienda Pablo en el versículo 31, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ese es el último mensaje. Y hermanos, cuando se fuera el apóstol, automáticamente iban a empezar estos ataques hacia la iglesia. Lo mismo que pasa con la iglesia de Éfeso. Cuando se fueran los apóstoles, iban a empezar los ataques en contra de esta iglesia, del pueblo de Dios. Interesante, ¿verdad? Y así fue. Y notamos que a partir de la segunda iglesia, ¿verdad? Que es la iglesia de Esmirna, que es la iglesia de Esmirna, empiezan a haber varios movimientos apóstatas dentro del cristianismo. ¿Sí? Y esto se va extendiendo y se va agravando conforme pasa el tiempo y conforme van pasando las otras 6 iglesias que están por venir. Lobos vestidos de oveja entrando a la iglesia, la apostasía entrando a la iglesia. Y hoy en día vemos cómo está el cristianismo, en la adoración, en el tipo de mensajes que se da, en el tipo de doctrinas que se predica y un largo etcétera. La profecía dada a la iglesia de Éfeso se ha cumplido y estas palabras de Pablo son más vigentes hoy que nunca. Mucho ojo. Y esto nos lleva a comprender un poco mejor el famoso movimiento de los Nicolaitas. Aquí en el versículo 6 se menciona: pero tienes esto, que aborreces la obra de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Notamos entonces que los Nicolaitas no eran bienvenidos en esta iglesia primitiva. Tenían muy claro que esta secta, este grupo de personas, practicaban cosas que se iban en contra de los principios divinos y por lo tanto los primeros cristianos pues no los tenían en su medio, no los aceptaban o no aceptaban lo que ellos enseñaban. Pero luego nosotros seguimos leyendo el capítulo 2 de Apocalipsis y en el mensaje a Pérgamo vuelven a aparecer este grupo de personas. Y esta vez aparecen dentro de la iglesia, lo cual refuerza lo que venimos diciendo en el punto anterior. Una vez que los discípulos partieron, una vez que la época apostólica terminó, muchos males, muchas creencias falsas, mucha apostasía empezó a ingresar de manera solapada al cristianismo. Entre ellas las enseñanzas y prácticas de este grupo de personas. Pero, ¿quiénes eran los Nicolaitas? Y esto es muy interesante. No se tiene mucha información sobre los Nicolaitas actualmente. Es muy poco lo que se ha conservado sobre quiénes eran este grupo de cristianos, pero
podemos encontrar información en los padres de la iglesia. Por ejemplo, Irineo habla de ellos alrededor del año 180, lo cual nos da una vislumbre de quiénes eran. Los nicolaitas eran una secta de cristianos gnósticos, por lo que enseñaban el dualismo y la trascendencia del ser a partir de la gnosis. ¿Sí? El gnosticismo es una corriente filosófica, mistérica, esotérica, cuasi religiosa, que existe desde hace muchísimo tiempo, hermanos. Algunos lo registran a los conocimientos mistéricos, a los cultos mistéricos de Egipto, de Babilonia y culturas similares, que luego se fueron adaptando y fue adquirido por el Imperio griego, por los romanos, etcétera, y que era muy popular entre algunos círculos de los tiempos de los primeros cristianos. La gnosis enseñaba que el ser humano puede trascender a un plano superior a partir del conocimiento, a partir de la gnosis. Eso siguen enseñando hasta el día de hoy, ¿sí? Siguen existiendo gnósticos, tanto cristianos como no cristianos. Y una de sus bases es justamente este conocimiento esotérico, este conocimiento velado al resto del mundo y que solamente unos pocos iniciados, escogidos, pueden llegar a obtener. Y este conocimiento les va a ayudar a trascender a esferas más altas, hasta el punto de llegar a ser como dioses. Noten la blasfemia de las afirmaciones de este grupo religioso, de este grupo de personas, ¿sí? Entonces esta era una de las cosas que ellos enseñaban. También enseñaban el dualismo. La mayoría de gnósticos enseñan esta postura filosófica que viene del platonismo, por ejemplo. El dualismo dice que el cuerpo y el espíritu son dos entidades diferentes y que el cuerpo, la carne, es de por sí malvada, pero el espíritu es bueno. Y una de las conclusiones a las que estas personas llegaban con esta enseñanza es que al cuerpo ser malvado no importaba lo que tú hicieras en la carne. Podías cometer cualquier tipo de abominación. Como el espíritu era lo importante, este espíritu iba a trascender de por sí, una vez que se desprendiera del cuerpo, ¿sí? Entonces, este tipo de enseñanzas las predicaban ellos. Irineo en el año 180 amonesta contra este grupo. Hay evidencia de que esta secta persistió por lo menos durante un siglo más. La tradición afirma que esta secta procede de Nicolás, uno de los primeros 7 diáconos, que habla Hechos capítulo 6. Uno de esos diáconos se llamaba Nicolás y la tradición suele enseñar que este fue el precursor de este movimiento, lo cual puede ser posible, pero no hay evidencia para poder afirmarlo. Pero de ser así, nos confirmaría lo que ya venimos diciendo. El mayor peligro de la iglesia está dentro de la iglesia, de aquellos que dicen ser de Cristo, pero que realmente no lo son, ¿sí? La mayoría de fuentes que ustedes van a encontrar, la mayoría de teólogos, eruditos, predicadores que hablan sobre esta secta, coinciden sobre su doctrina en los siguientes puntos. Estas 4 cosas siempre van a encontrar en común cuando se habla de los nicolaitas. Número 1, que permitían el consumo de cualquier tipo de carne, inclusive aquella que hubiese sido ofrecida a los ídolos. Recuerden que esto era algo que se mandó a abstenerse a los primeros cristianos, y que en la Biblia también queda manifiesto en el Antiguo Testamento, ¿no? El consumo de la carne ofrecida a los ídolos no era permitido por los primeros cristianos, tampoco el consumo de la carne con sangre o de las carnes impuras. Sin embargo, ellos decían que esto no importaba, ¿no? Noten que aquí hay un conflicto con la comida, con lo que comemos. Interesante, ¿no es cierto? En segundo lugar, eran libertinos, especialmente en su sexualidad. ¿Sí? Daban rienda suelta a sus deseos y pasiones carnales y decían que no había nada de malo con esto, y sin embargo pretendían ser cristianos. En tercer lugar, negaban la deidad de Cristo, porque para ellos Cristo solo era un maestro que vino a iluminarnos y enseñarnos el camino para trascender y ser como dioses. Entonces negaban esta deidad de Cristo. Sí, y es algo que también hoy en día está en conflicto, ¿no? La deidad de Cristo. Y por último, los nicolaitas eran jerárquicos, es decir, estaban divididos en jerarquías, ¿no? Los iniciados, los que estaban en el camino y los que habían trascendido, etcétera. Sí, y hacían esta diferencia entre el clero y los laicos, se podría decir de alguna manera. Entonces eran jerárquicos. Características importantes e interesantes de estas personas.
Y esta situación de la jerarquía dentro de los nicolaitas se nota en la iglesia de Pérgamo. Y vamos a ver de eso un poco más cuando lleguemos a esta iglesia. Pero estas 4 características eran lo que enseñaban los nicolaitas, muy probablemente, ¿sí? Y hoy en día vemos que estos mismos conflictos se mantienen, hermanos. Por eso es que al final de cada iglesia dice que escuchemos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, este mensaje no solamente era para los cristianos que vivieron del año 31 al año 100. Era así, especialmente para ellos, pero es un mensaje que también es importante para nosotros hoy. Hoy que se enseña que lo importante es el espíritu, la relación que tenga con Dios solamente, y lo que haga en el cuerpo no es tan importante, ¿no? Lo que coma, lo que beba, no es tan importante. El libertinaje que se está enseñando en algunas iglesias de tipo progresista, el negar la deidad de Dios, las jerarquías que se han establecido en muchas iglesias, especialmente en la iglesia más tradicional, ¿verdad? Entonces noten cómo todas estas falsas enseñanzas se han permeado, y es algo que Dios aborrece, según lo que leímos en el versículo 6, y que los primeros cristianos tenían clarísimo. Finalmente, mis queridos hermanos, recordemos el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El verbo oír, usado en griego aquí, tiene que ver con una comprensión. Y en este momento, en este estudio, hemos tratado de comprender qué es lo que quiere decirnos el mensaje a Éfeso, hermanos. Por eso prestemos mucha atención a las amonestaciones dadas. Estudiemos, examinemos, discernamos, hermanos, los mensajes que llegan a nosotros, las personas que llegan a nuestras iglesias. Ayudémonos unos a otros, ayudemos a otros también a avanzar en el camino del cristianismo. Sepamos identificar las falsas enseñanzas, los falsos apóstoles. Sí, tengamos mucho cuidado con las doctrinas falsas de los nicolaitas que persisten hasta el día de hoy y que han adquirido nuevas formas. Pongamos atención, hermanos, este es el mensaje que el Espíritu Santo está dándole a las iglesias, que le dio a los éfesos en su tiempo, que le dio a los cristianos hasta el siglo I y que nos sigue dando a nosotros al día de hoy. Y se nos hace la promesa final: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermosa promesa. Sabemos que en la Nueva Jerusalén está el árbol de la vida, el cual da su fruto, un fruto diferente cada año, y que Dios nos lo dará, ¿no?, para sanidad de las naciones. Mis queridos hermanos, ese ha sido el estudio del día de hoy. Espero les haya gustado, espero lo hayamos comprendido y sobre todo que lo guardemos en el corazón y lo apliquemos en nuestra vida. Sin más que decir, suscríbanse a este canal y no se olviden de ver los nuevos videos o los antiguos videos también que seguimos publicando en este canal. Dios los bendiga.